Cuando se habla de buenos grupos de amigos, se suele pasar por alto uno misterioso y sorprendente por partes iguales. De este mismo hablaremos el día de hoy. En este video veremos teorías, hechos y mitos que pocos se atreven a escuchar debido a su crudeza. Con ustedes, el iceberg del grupo de amigos que marcó un antes y después en la historia. Nivel 1. En este nivel veremos cosas que no tienen una respuesta concreta, y eso los hace entrar en este iceberg. Tobías y Cristallo. Por años se estuvo teorizando sobre qué pudo haberse hablado entre Tobías y el profesor en esta foto. Aún así nadie logra encontrar una razón que deje satisfecho a los oyentes. Muchos dicen que es un cierre de notas de una prueba de evaluación oratoria, pero ¿por qué están tan solos? ¿Cierre de notas o un ajuste de cuentas? ¿Hay algo oculto detrás de esta foto o solo es una exageración de los internautas? Grito de Jai. El alumno y miembro de los Pajarraba, Joel López, afirmó haber escuchado un grito proveniente de las aulas inferiores de la escuela mientras él se encontraba en clase en el piso superior. Según López, el grito fue tan desgarrador que más de uno se preocupó por Jai Rojo, quien parecía, por el tono de su voz, ser el autor de aquel grito tan agobiante. Joel pidió permiso para ir al baño como excusa para averiguar qué había pasado. Cuando llegó, Jai solo dijo que fue fruto de un mal partido en el PES 6, pero nunca quedó claro qué pasó en aquel juego como para generar semejante grito. Nunca se supo qué pasó realmente. ¿Dijo la verdad? ¿O en ese aula pasó algo más con el veterano Jai Rojo? ¿Joel se rascó el culo? Durante una prueba de ODS, Joel, al ser visto por el profesor con la mano bajo la mesa, soltó la siguiente frase: "Me estoy rascando el culo". Todos, incluyendo al docente, se asombraron y muchos rieron. Menos uno, Cristallo, a cargo de la clase, se quedó helado por la respuesta mientras miraba fijamente la mano acusada de rascar el culo de J. López con una cara no de asco, era una cara de terror. Lo que incomoda a los internautas es, ¿qué tenía realmente Joel en su mano? ¿Una pistola? ¿Una bomba? ¿Caca? Por ahora, nadie logró saber qué podría ser lo que asustó tanto al profesor Cristallo. ¿Qué le pasaba a Paco? En una clase de matemáticas donde nadie prestaba atención al profesor, el nombre de Leonel Jaita Paco sobresaltaba entre los gritos de los alumnos de segundo cuarto. Esto llamó la atención de Choque, el docente a cargo. Preguntó desde lejos qué pasa con Paco. Y nadie respondió. Cuando se acercó al sector del aula donde los alumnos se amontonaban alrededor del tan aclamado Leonel, al abrirse paso encontró algo que nunca logró explicar. Tiempo después, en una entrevista sobre el hecho, dice haber entrado en shock al ver la escena. A pesar de sus esfuerzos, lo único que pudo decir sobre el hecho que lo dejó traumatizado fue lo siguiente: "Fue difícil de ver, no entendía qué estaba viendo, no sabía si era él, no sabía si era Paco. Su cuerpo, no puedo describirlo, no sé lo que vi, parecía que era otro, no parecía ser él. Lo único que pude decir en el momento fue gritarle a esa cosa, aún con el pensamiento de que era mi alumno Leonel Jaita Paco, fue: ¿qué pasa, Paco?". ¿Qué fue lo que vio Choque ese día? ¿O qué le pasaba a Paco? Jamás se sabrá. Con esto concluimos el nivel 1 y nos adentramos más profundo en el iceberg, donde la oscuridad comienza a aparecer pero la luz de la superficie sigue presente. Nivel 2. En este nivel se hablará de hechos que dejaron un antes y un después en la vida de los integrantes de los Pajarraba, dejando a muchos con miedo por meses, incluso años. Comencemos. El tráiler perdido. En los primeros años del grupo protagonista, se hablaba de un tráiler épico sobre la tragedia que transitaba un joven Jair luego de un accidente donde pierde un pie y atraviesa las adversidades de dicho evento, que marca un antes y un después en la vida de su personaje. Se dice que en ese tráiler creado por el grupo, se veía desde dramatismo, llanto y mucha entrega por parte de los actores, como también gore excesivo.
En una escena se ve como Wilmer, Tobias, Leonel y Joel jugaban con el pie recién amputado de Jay. Según los pocos que dicen haber visto esta pequeña muestra de la primera película de los Paja Brava, su gore y violencia acompañada por la canción Exit Music de la banda Radiohead, resultaba repugnante y hasta de mal gusto. Este tráiler se categorizó como los media, debido a que todos los integrantes de los Paja Brava y aquellos que llegaron a verlo, afirman no tener dicho video en sus manos. Lo único que confirma que en algún momento el tráiler fue realidad son algunas imágenes y breves vídeos que muestran la crudeza que contenía ese archivo. Calzón chino de Oscar. Un día de invierno donde los Paja Brava se juntaron a altas horas de la noche a jugar a la pelota, el balón se fue a una zona de difícil acceso, para pasarse debía sobrepasar una reja que así como era alta era peligrosa. Quien fue el elegido para subirla y pasar al otro lado, fue Oscar, debido a que fue el mismo que mandó la pelota a ese lugar. Con duda pero sin echarse para atrás, subió, saltó, recuperó el objeto y se dispuso a volver, pero en ese momento algo horrible pasó, su pantalón se quedó atrapado en una de las varas de metal afiladas que se veían en lo más alto de la reja, nadie se dio cuenta, ni el mismo Oscar, pero esto condujo hacia un trágico suceso que marcaría tanto la noche como la vida de los allí presentes. El pantalón se quedó sujeto al filo del metal, y Oscar se vio sometido a un calzón chino que dejó expuesto su cuerpo y frente a todos gritó por ayuda, pero el grupo solo se echó a reír mientras él sufría de dolor y vergüenza. Con el paso de los minutos pudo liberarse, pero el suceso jamás lo dejó tranquilo, con el tiempo se distanció de los Paja Brava luego de años de amistad, y comentó en diferentes medios lo siguiente. Jamás voy a olvidar sus risas cínicas al verme sufrir, fue realmente horrible, me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Felipe es un acosador. Si algún día te unieras a una juntada de los Paja Brava, lo más seguro es que al menos una vez el proclamado Felipe degenerado Hatib te muestre el pene. Felipe es nombrado entre los conocedores del tema como el mayor sinvergüenza del grupo, esto debido a sus repentinos intentos de mostrar su miembro viril a los presentes, y no queda ahí, cuando él baja sus pantalones acompaña la falta de ropa con unos movimientos pélvicos que buscan atraer, según teorías, a Joel López. Aunque hasta donde se sabe, jamás cayó en su juego y siempre se mantuvo al margen de la situación. El saber que en cualquier momento este sujeto puede tener la intención de mostrar su pene, es cuanto menos asqueroso y enfermizo. Nathan y el acoso en taller. Te voy a poner en situación. Lunes 7 de la mañana, todavía no salía el sol debido a que es invierno, entras al colegio para tener taller, te sentas en tu lugar y hablas con tus amigos mientras el profesor prepara el material de la clase. Todo parece ir a ser un día más, hasta que decidís ver la puerta, la cual tiene una pequeña ventana por la cual ves algo. Aterrado no puedes hablar ni moverte, tus compañeros te ven, estás pálido. Miran donde apunta punzante tu mirada intensa que irradia un miedo cínico y pocas veces visto en un día de escuela. Ahí estaba, él. Quieto con unos ojos que pedían entrar. No entiendes qué quiere, no sabes si es él, Nathan, o es alguien más usando su rostro para engañarte a vos y a tus compañeros para poder entrar. Si bien no se sabe qué realmente quería, lo que más miedo da es el saber que ese mismo día en la tarde, le preguntaron a Nathan qué es lo que quería y dijo, me habrán confundido con otra persona porque yo estaba dormido en casa a esa hora. Cuanto menos aterrador. Con esto terminamos el nivel 2 y ahora sí, entramos en las heladas aguas del mar intenso e interminable que nos espera en los próximos minutos. Aquí ya no hay luz, solo un rastro de ella que se ve solo si te acobardas y decides nadar hacia arriba. Si eres lo suficientemente valiente para seguir, te felicito y te doy la bienvenida al nivel 3.
En este nivel ya no hay más supersticiones ni teorías, aquí veremos anécdotas donde no se deja lugar a la duda y no hay lugar para historias cotidianas. John es reemplazado. En una mañana de educación física en el polideportivo de Parque Patricios, John Colke emprendió carrera solo contra el arco rival en un partido de handball. Aquí se suman varios factores. 1. John es muy pequeño y delgado, esto lo hace muy fácil de mover. 2. En ese momento iba a una gran velocidad debido al momento del partido en el que él y su equipo se encontrara, necesitaban el gol, así que él estaba dando todo de él para llegar lo antes posible a una posición que le facilite el remate. Y 3. Un defensa que solo puso cuerpo lo suficientemente fuerte como para mover a John. Estos tres factores dieron como resultado que el pequeño John saliera por los aires unos metros, cayendo con su cabeza en una de las gradas de concreto que se encontraban cerca de la cancha. Esa velocidad sumada con la trayectoria de desplazamiento culminaron con un golpe en la nuca que abrió su cabeza dejando ver parte del cráneo y por ende haciendo que en cosa de segundos John perdiera demasiada sangre. El profesor actuó lo más rápido que pudo llevándolo a la enfermería del polideportivo, el cual no estaba capacitado para estas situaciones. Según miembros de los Paja Brava que estaban en el momento del accidente, había mucha sangre como para que él hubiera sobrevivido. Minutos después John apareció como si nada, con una pequeña gasa en la cabeza. Meses después la actitud del mismo había cambiado, desde cambios en su actitud como en su estilo de vestir, música y hasta de hablar. No era él mismo. Ese no es John Colke. Leo y Mateo entran a los Backrooms. En el fin de una juntada en la casa de Jair ubicada por aquel momento en las Torres de Salcedo. Mateo y Leonel quisieron jugar una broma a sus amigos que consistía en agarrar sus pertenencias y salir del departamento de Jair para recorrer el conjunto de edificios de la zona los cuales están conectados entre ellos. Esto comenzó como una simple travesura, pero, al pasar de los minutos se dieron cuenta de que no estaban recorriendo el lugar. Estaban perdidos. Cuenta Mateo que fueron horas, hasta días donde solo era caminar y llorar por no saber dónde estaban ni dónde se encontraba la salida. Sobrevivieron de lo que había en las mochilas de sus amigos que para ese punto, parecía que jamás volverían a ver. Al segundo día Mateo dice haber notado un cambio de conducta en Leonel, su habla se había reducido y su comportamiento cada vez era más agresivo, sumado a movimientos poco naturales y según él, no eran distintivos de un humano, más bien de una criatura como un animal. Al 4 día de divulgar por los edificios interminables, lograron encontrar la salida, Coxy corrió hacia ella, pero Paco solo se quedó allí, inmóvil. Mateo echó a llorar pidiendo a su amigo que vaya con él, pero cuando mira atrás su amigo estaba saliendo del departamento de Jair diciendo acá estabas, pensamos que ya te habías ido, vos tenés nuestras cosas. Su rostro cambió y fue acompañado por un grito que hasta los vecinos escucharon aún estando varios pisos por debajo. Mateo estuvo conviviendo 4 días con un ser que no pertenece a nuestro plano, una criatura que está capacitada para imitar a cualquier ser humano y meterlo en un área infinita donde puede jugar con él psicológicamente. Leo y Oscar conocen a la élite. Leonel y Oscar fueron encontrados pasándose un trabajo en la clase del profesor Cristallo, el docente los sacó fuera del aula a ambos alumnos para hablar con ellos sobre lo que habían hecho. Hasta aquí parece ser una anécdota normal donde unos niños de secundaria se pasan los trabajos y son atrapados, pero desde este punto, la cosa se torna extraña y peligrosa para la vida de uno de los 2 miembros de los Paja Brava. El profesor empezó hablando normal, pero a medida de que Oscar debatía y respondía contra sus palabras, su tono y humor se tornaron en algo macabro y perturbador, pasó de simples regaños y palabras que invitaban a la reflexión de los alumnos a directamente gritarles y hasta dar pequeños golpes, que aunque eran leves, eran alarmantes.
Este comportamiento llamó la atención de algunos docentes que se acercaron y le recomendaron a Cristallo irse a otro sector donde nadie pudiera escuchar cómo regañaba a los muchachos. Él tomó el consejo y contra su voluntad los llevó a un aula llamada el aula magna. Ya en el sitio todo no hizo más que empeorar, con golpes cada vez más fuertes y amenazas que rozan lo enfermizo, hasta que el profesor dijo algo que dejó a Leonel como a Oscar helados. Ya decidan quién de los dos será elegido para ser reemplazado. Luego de esas palabras de lo que aparentaba ser un armario, que en realidad era una puerta al subsuelo de la escuela, salieron dos personas que no eran otros que Leonel Jaita y Oscar Amao, eran clones, copias exactas de ambos alumnos. Los dos se quedaron en shock, sin poder responder. Cristallo rompió el silencio y dijo: Ni siquiera sé por qué pregunto, el único que me dio problemas en este año fue Oscar. Ahí su destino fue sellado. Leonel vio como su amigo y compañero era arrastrado dentro del armario para ser suplantado por una copia de sí. Nadie supo nada de Paco ni de Oscar por una semana, hasta que volvieron un día como si nada. Almao era aparentemente el mismo de siempre, pero Leonel jamás volvió a ser el mismo después de eso, y él sabía que ese ser, esa cosa, no era su amigo. Eso ha sido el final del nivel 3, desde ahora esto no hará más que empeorar. Este es tu último aviso, lo que escucharás a continuación no será agradable ni fácil de entender. Aquí se tocarán temas como la muerte, abuso sexual y violencia extrema. No es para todos, estás avisado. Nivel 4. Niños sobornados. Empezamos fuerte este nivel con un caso de soborno a menores de edad, niños que por unas monedas del juego Roblox, conocidas como Robux, fueron mandados a hacer cosas horribles. Estos niños fueron manipulados por dos miembros de los Pajarraba. Se sabe de la identidad de uno de los dos involucrados, el cual es Diego Fernández, quien puso el dinero para los Robux y quien tuvo la idea inicial, pero aún no se sabe quién organizó todo y llevó a cabo el plan junto a Diego. Hay sospechas de que fue Leonel, Joel, Nathan o Jai. Ninguno dijo nada al respecto, pero todo indica a Jai Rojo debido a su historial con este tipo de interacciones con menores, pero no hay nada confirmado. Aún se sigue buscando al último responsable, quien acompañará a Diego Fernández en la cárcel por los próximos 30 años. La computadora de Nathan. En Nathan toda su vida quiso una computadora, y cuando sus amigos comenzaron a conseguir las suyas y jugar juegos pesados, él supo que necesitaba una más que nunca. La mezcla de obsesión y necesidad es muy peligrosa. Nathan iba a hacer lo que sea para conseguir su tan ansiada PC Gamer. Y así fue. En diciembre de 2025 Nathan Reinaga llegó al dinero necesario para conseguir su objetivo. Muchos se alegraron, otros, dudosos y desconfiados, pensaron en él cómo consiguió el dinero. Así que con esa duda instalada comenzaron a investigarlo. Esta búsqueda encontró algo que dejaría a Ney en una posición poco favorable, dejando tan en obviedad lo que había hecho, que solo le quedó agachar la cabeza y aceptar la realidad. Nathan se había prostituido durante un mes. Muchos creyeron que había conseguido el dinero en ese lapso de tiempo, y al alcanzarlo dejó el negocio nocturno, pero no fue así. Ney obtuvo el dinero necesario en apenas una semana, los días restantes solo trabajó ahí por placer y, según cree la gente, ambición por el dinero. 12:24. En un día soleado de primavera, Tobías, Joel y Leandro se juntaron a comer en un Mostaza por Puerto Madero. Luego de comer, Leandro pidió ir al baño y le pidió a Joel el código del baño para poder acceder al mismo. López miró la cuenta donde venía dicho código y le dijo: 12:24. Con eso en mente, Llagas se fue al baño, ingresó el número y entró. A los segundos, un hombre con apariencia sospechosa y amenazante entra al recinto, se acerca al grupo y les pregunta: ¿el código del baño?
Joel no lo duda y repite. 12:24. Sin darse cuenta dejó a su amigo Leandro en el baño con un desconocido que no parecía tener buenas intenciones. Pasaron los minutos. Lean no salía, pero quien sí salía, con los nudillos morados y agitado, era aquel hombre que Joel inocentemente había dejado entrar. Tobías entendió lo que había pasado y rápido fue al baño, ingresó el código, entró, lo que vio lo dejó traumado para toda su vida. Ahí yacía Leandro Llagas, inconsciente, con dificultad para respirar y sangre en cada lugar de su cuerpo. No se sabe bien qué pasó en ese baño, pero se habla de golpes en cara, pecho, piernas y cabeza, cortes en la zona abdominal y ropa desgarrada. Una escena que dejó traumatizado a Tobías y con una sensación de culpabilidad a Joel por el resto de sus días. Si has llegado hasta aquí, sé que eres valiente, pero mi obligación es advertirte. El siguiente nivel ya no es solo frío y oscuridad. Esto es vacío infinito, un mar sin fondo donde las bajas temperaturas no se sienten debido a que la sensibilidad de tus órganos y cuerpo ya no sirve, no ves nada, no sientes nada, solo hay miedo. Nivel 5. Aquí se tocarán temas como la religión, el cielo y el infierno, la reencarnación del mismo diablo y del nuevo Mesías. Comencemos. Carlitos tiene un lazo sanguíneo con Dios. Carlitos, conocido por muchos como Carlidios, es un miembro omnipresente en los Pajarraba. Se dice que es un hombre normal, pero ellos mantienen que es el mismísimo Dios que bajó a estar con ellos y protegerlos de algo malvado que está en los Pajarraba. Dios quiere ayudarlos y la forma que encontró para hacerlo es bajando en forma de él, de Carlitos. Carlos dejó el grupo después de cuarto año, muchos dicen que es porque cumplió su cometido, cuidar a los Pajarraba de la bestia, otros, incrédulos, piensan que fue una retirada por no poder detenerla, pero realmente después de 2024 la bestia jamás tuvo el mismo poder que tuvo en años anteriores. Carlitos, o como algunos lo ven, Dios, ganó la batalla. Sturi. 1945. Al morir Hitler, su alma va directo al infierno, donde se encuentra con el mismísimo Satanás. Este mismo le entrega a un discípulo para que le enseñe lo que sabe, y que lo haga malvado y feroz para fines personales del diablo. Así como se le ordenó, Adolf se esmeró en crear al ser más grande jamás visto en el inframundo. Años después, el mismísimo rey de las tinieblas pidió ver al engendro criado por Hitler. Una vez aprobada su creación, el asesino de judíos fue sentenciado a ser quemado por el resto de la eternidad sin descanso. El diablo, creado por el mayor asesino de la historia de la humanidad, fue nombrado por Satanás como Sturi. 2007. Sturi, al mando de su amo, es absorbido por una profunda sed de sangre, que no se sacia con sangre de almas putrefactas, así que prepara un plan para salir del inframundo. El maligno, al enterarse de esto, le planta cara a Sturi para evitar que salga de su control. Tras una ardua pelea, Sturi es el vencedor y logra salir al plano terrenal, apareciendo en Parque Patricios, encontrando a una mujer embarazada a punto de dar a luz. Logra entrar al cuerpo del bebé aún dentro de su madre, para horas después, renacer. Joel, el niño elegido, y Sturi tuvieron su primer encuentro en la mente del recién nacido. Sturi, listo para tomar el control de una vez y desatar el caos, se encontró con un alma limpia y tan bondadosa que no tuvo otra alternativa que pelear con él. Quien salga vencedor, tomará el control del cuerpo que habitan. En dicha pelea no hubo un ganador, lo que dio como resultado un cuerpo compartido, el bien y el mal conviviendo en un mismo lugar. Todo esto se mantuvo al margen durante toda su vida, hasta la secundaria, donde las situaciones límite con amigos, profesores y en concreto los Pajarraba, desataron la ira de Sturi y demostró quién era.
Aquí entra Carlitos, quien pelea con la bestia en diferentes cruces donde sale victorioso, dejando a Joel con el control de su cuerpo. Lamentablemente Sturi sigue ahí, dentro, esperando. Ha salido a la luz en estos años, no con tanta fuerza como antes, pero la suficiente para asesinar a varias personas, usualmente cuyo color de piel era oscuro. El miedo de la gente es, ¿qué pasará cuando Joel muera? Muchos teorizan sobre su posible contención por parte del gobierno, otros sobre la ayuda divina de Carlitos. Pero la realidad es que Sturi será liberado y podría hacer eso que siempre estuvo destinado a hacer: matar. Gracias por ver el video, suscríbete si llegaste hasta acá y espero que les haya gustado este iceberg. Lo que se ve en este video son historias con una base verdadera, pero llevadas a un límite por el bien del iceberg y por ende del video. Ningún acto, sea muerte, violación o maltrato, fue realizado por algún integrante del grupo Los Pajarada. Todo viene desde el humor y el poder hacer un contenido entretenido, con tintes de terror y misterio. Muchas gracias por ver.